Hola, hola, hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo video de Alaskan Road Truckers o Trackers, ¿cierto? Este juego que el día de hoy ha sufrido una actualización eh, bien, eh, diría yo, pequeña, ya que solamente por lo que indican ahí en el Discord oficial de este juego, que se hicieron diferentes correcciones del menú, del garaje para poder vender y comprar vehículos. No sé qué problema habrán tenido, porque como no he cambiado de camión no tengo idea si había algún problema o algo. Sí sabía yo que cambiando de diseño había un bug que era más o menos grave, así que supuestamente, entre comillas, lo resolvieron y de momento no he visto si hay alguna novedad, lo vamos a ir viendo durante el camino. Pero la finalidad real de este video es ver cómo va el juego con volante. Ya saben que me compré un volante, así que lo probé ya en Fairbus y va bastante bien. Y aquí en Alaskan me he llevado la sorpresa que por lo menos funciona el volante, pero eh, no tiene eh, no tiene ese peso, cierto, que se siente del volante, sino que es como meramente un accesorio que nos permite obviamente manejarlo un poquito más eh, cómodo. Se podría decir que se vea como un poquito más realista, pero la verdad es que no tengo ninguna sensación con el volante. Incluso es tan liviano que es casi como que yo creo que va a ser fácil perder el control del camión, así que bueno. Aquí lo están viendo, ya lo estoy utilizando, pero apenas lo muevo un poquito ya se mueve harto el volante, así que tal vez bajando un poquito la sensibilidad podría funcionar mejor, pero no sé, creo que, como les digo, es meramente un accesorio el volante. Funciona, eso sí, los botones, en este caso los intermitentes funcionan con las levas. eh, los pedales funcionan bien, pero como les digo, es meramente un accesorio el volante. Ahora, ¿por qué para la IA cuando yo estoy detenido la señal pare? No tengo idea. La verdad que este es un juego que, como varios me han comentado, es una buena idea y se ve bien en realidad. En general se ve bien, pero cuando ya le metan el nivel de gráfico que se pueda jugar, por ejemplo, en 4K, para los que tienen esa posibilidad, no sé, creo que ahí va a ser un poquito más tentador y recomendable el juego. ¿Vieron ese salto que pegó ahí? Entrando al puente, un salto bien raro dio ahí el camión. Eh, ¿Qué más? A ver, el manejo de los botones, de, la- de las acciones que se pueden realizar dentro del camión. Apretando la X en el volante, en este caso en el Logitech, se despliega se despliegan todos los botones y se ve así como en cámara lenta. Entonces ustedes con la cruceta pueden ir seleccionando, no sé, el freno a mano, la luz del salpicadero, abrir la puerta, no sé. Obviamente yo creo que abajo ya el manejo va a ser mejor con el mando, ¿cierto? Como ya siendo como el chofer abajo, no en el camión. Así que ahí lo vamos a ver. Ahora voy avanzando a un punto que marqué, creo que es el taller. Así que ahí vamos a ver. Pero como les digo, en grandes rasgos el volante sirve como para hacer un manejo un poquito más, diría yo, más preciso en girar, ¿cierto? Pero no hay ninguna sensación. Nada, nada, nada. No se siente el peso de nada. Entonces el volante es como muy liviano.
lo otro que me he percatado es que cuando he girado, como que se va la velocidad a cero, pero de una. No sé si será por el volante o ya tenemos bug de la actualización, que es la 1.05, es la que llegó hoy. Mira, aquí tenemos un bloqueo de un árbol, pero no tengo la motosierra, así que no lo puedo cortar. A ver si puedo pasar por el lado. Esto se puede limpiar, ¿eh? Por eso les digo, hay que tener la motosierra. Vamos a ver si puedo pasar por el lado, ¿no? A ver si están así como sale. Obstáculo en la carretera, hay un obstáculo en la carretera aquí cerca, puedes comprobar los posibles desvíos en el mapa. Bueno, ya vieron que pude pasar. Detrás mío venía un auto. Y quiero ver qué pasó con él. A ver, ahí está. Está dando la vuelta. Está dando la vuelta, pero está chocando con otro árbol ahí. Ahora para otro auto y lo chocó al otro. Ya eso está mal ahí también. Hay cositas que mejorar. Eh, bueno, sigamos el camino que vamos. Yo creo que ahora que voy al taller podemos conseguir ¿cómo se llama? La motosierra. Para, en este caso, despejar los caminos. Así que bueno, si alguien tenía la duda si en consola va bien con volante, funciona, pero no sirve no te da, no es que no sirve, sino que no da sensaciones de nada, de nada, de nada. Así que bueno, esa es mi impresión, no estoy comprobando ahora, pero por lo menos sirve para manejar un poquito más preciso en cuanto a mover la dirección en las curvas, todo eso, está bien. Después a la larga, a medida que uno va jugando, obviamente se va acostumbrando la fuerza de las manos, entonces ya sabemos más o menos que si lo movemos un poquitito ya vamos a poder tomar una curva o hacer alguna maniobra, así que es cosa de costumbre jugar con un volante que no tiene nada de peso. Así que esperemos que la gente los creadores de este juego, siempre me confundo con el nombre, no sé si decirle desarrolladores, creadores, no sé, ya, los desarrolladores de este juego, digámosle, eh, le pongan harto empeño y que logren sacar adelante el juego, porque si se quedan así y empiezan a meter actualizaciones resolviendo pocas cosas y no mejorando el juego en realidad, yo creo que el juego va a tener poca vida. Aquí tenemos que doblar a la izquierda, vamos en dirección al taller como les decía. Aquí lo único en la cámara también es problema con el volante, que no se ve nada. O sea, no es que no se vea nada, sino que no se puede mover la cámara para poder ver a los lados. Hay que sí o sí moverla con el mando. Estar con el mando ahí a un ladito para poder mover la cámara.
claramente me gustaría que tuviera una... Me gustaría tener una cámara. Oye, este camión, ¿por qué está dando la vuelta aquí? Ah, hay un bloqueo, otro más. Eh, Claramente me gustaría tener una cámara para que pudieran ver los movimientos del volante. Recién me está notificando el obstáculo en la carretera. Ahí tiene unos problemas también, que lo he notado, que como que los cambios se... No sé cómo le puedo decir que pasan en banda, sino que uno, por ejemplo, va a pasar a la octava, por ejemplo, vuelve a bajar a la séptima y después a la octava y vuelve a bajar a la séptima. Entonces como rara la sensación que da también ese tema de las marchas. Lo otro que me gustaría que tuviera el tema de la mejorar un poquito lo que es el tema de las velocidades máximas. Por ejemplo, ahí vieron que hay un letrero que decía 25 millas y yo pasé a 50. Entonces no hay ningún tipo de restricción, no sé, una multa, que la indicación de la velocidad sea un poquito más visible, porque uno se la encuentra como encima, entonces ahí de repente uno se pasa igual en velocidad. Aparece en el mapa abajo, si lo pueden ver arriba del símbolo del rayo, que es la energía del conductor, que aparece la velocidad, pero igual es como que aparece de repente, entonces el momento no da para reaccionar. Pero como ven, da lo mismo la velocidad que pasen porque no les van a pasar una multa ni nada, ¿no? Aquí voy a 30 y algo y a 25 igual y no pasa nada. Sí. Tiene de verdad que hay muchas cosas que mejorar este juego, pero reitero, la idea, la idea de este juego es súper buena. Creo que lo llamativo es que el conductor se pueda bajar y hacer más que nada como una vida, ¿cierto? De conductor. Aquí llegamos al garaje. No sé la verdad qué es lo que tenía que venir aquí. Y bueno, llegó una actualización, ¿cierto? Con, con cosas que tienen que ver con el manejo. Ninguna. Ninguna mejora para el manejo. Incluso no... Los espejos, terrible. Terrible, terrible todavía. Yo creo que varios lo reportaron, ¿ah? Así que esténse tranquilos en ese sentido porque yo creo que más adelante los van a mejorar los espejos. Si presionamos la X, como ven, así se ve la cámara. Es como que se centra solo en el botón que queremos presionar. Entonces si le apretamos ahí, no sé si se explicaron, ahí la apago, ¿cierto? Apretamos la X de nuevo y poniendo las crucetas vamos a poder ir haciendo distintas acciones. Ahí apagamos las luces. Eh, Vamos a poner el freno de mano y ahora lo vamos a detener. Apretamos de nuevo y nos bajamos. Y una vez abajo, obviamente estoy moviendo el volante ahora, no hace nada. Entonces hay que sí o sí hacer todos estos movimientos del personaje con el mando. Vamos a entrar al taller a ver si qué pasa, porque tenía que venir acá. Voy a entrar al PC
Gestionar base. Bueno, yo creo que todavía no tengo el nivel para esto, así que... No tengo la habilidad necesaria. Aparcamiento, taller de neumático. No. Me voy a salir un poquito, quiero ver algo. En el menú de pausa, camionero. Va ya adquirido. Tengo que conseguir esta mejora de la personalidad. Y como ven ahí, ¿cierto? Y se permite retirar árboles caídos. Coste 1 punto. Y no tengo punto. En realidad estoy en nivel 0 todavía. Yo creo que nos falta hacer más trabajo. Obviamente aquí nos marca que nos vayamos al taller, pero no hay nada que hacer aquí todavía. Motel. A ver aquí. Bueno, todos los trabajos que están en rojo obviamente no los podemos hacer, pero este sí, creo. Así que tendría que establecer destino. Y vamos a ir a hacer ese viaje para, ¿cierto? Para poder luego conseguir ese nivel. Ahora por lo menos el camión cuando lo dejan estacionado, no sé si recuerda los videos anteriores que cuando uno está bien estacionado está en verde. Y si está fuera del lugar queda en rojo. Y uno cuando salía del taller lo dejaba en verde, ¿cierto? Y cuando volvía estaba en rojo. No sé por qué, pero ya por lo menos no se ve eso. Desde arriba sí se ve, pero abajo no, miren. Otro problemita ya. Pensé que era problema desde el exterior, pero veo que desde el interior sí se ve lo verde. Raro, realmente raro. Bueno, lo estoy manejando aquí con luces, o sea, con el mando, perdón. Obviamente el tema del uso de los botones es más rápido, pero con el volante el manejo es más realista y no se ven esos movimientos así bruscos con el volante. ¿Ven? Es harta la diferencia. Pero por ejemplo el tema de la cámara, obviamente el mando va mucho mejor. Voy con el mando mientras porque de verdad que el tema de la cámara y todo eso es más cómodo el mando, así que por eso lo voy a seguir haciendo así. Pero bueno, ya saben que el volante sí funciona. Mal, pero funciona. Entonces venimos por aquí a buscar un remolque. Esta es la refinería, si no me equivoco. Ahí está. Entonces, ponemos freno a mano.
Y nos bajamos para poder ir a ver los trabajos. Tenemos transporte de diésel, de barriles, gas, asfalto líquido, barriles. Vamos a llevar este, que es asfalto líquido. Hay que llevarlo donde. Bueno, eso no lo vamos a poder ver aquí porque hay que verlo. Si no me equivoco, ¿a dónde es que se veía? Se me olvidó. No, si está bien aquí con él. A ver. El asfalto líquido. Ahí está, seleccionado. El remolque está allá y el viaje. Veamos si es largo o no. No, no es largo. Así que estamos bien. Vamos a poner el remolque. Antes de eso quiero ver a ver si tengo algo para comer. Tengo patatas fritas. Ahí va a subir algo lo que es el hambre. Volvemos a la cabina y... Ah, ya me bajé. Todavía me confundo con los botones, así que espero que me entiendan. Voy a sacar el freno a mano, voy a ir a colocar el remolque entonces. Ahí ven. Poner la cámara exterior. Está en verde, igual se puede ver desde afuera el punto. Amarillo, verde. Entonces nos bajamos. Vamos a levantar las patitas. Ah, no, pero primero hay que engancharlo, perdón. Ay, freno a mano, freno a mano. Si le pongo el freno a mano va a ser mejor. Ahora sí. Ahí está enganchado. Vamos a levantar las patas ahora. Ahí está. Patas arriba. Y ahora ponemos los cables. Verde. Bueno, ¿y por qué? Ah, me cambié de lado. Enchufe. El verde. Ahí. Y el más importante, que es el freno de aire. Lado rojo. Ahí está. Y nos subimos al camión. Pero antes voy a sacar una foto. Voy a sacar el HUD. Ya saben que por lo menos aquí se puede sacar. En otros juegos no. HUD. Apagado. Ahí está. Ahí está. Ahora lo volvemos a prender nomás para poder ver los detalles. Ahí está. Y nos vamos. Vamos a sacar el freno de mano. Y este viaje lo voy a hacer con el volante para no estar con el mando todo el rato. Nos vamos entonces.
Cuando lleguemos al destino ahí lo manejamos con el control. Obviamente más fácil hacer todo ese trámite de entrega y de instalación del remolque con el mando. Uy, no alcanzó a frenar, no alcanzó a frenar. Casi accidente. Miren, ese es el tema de los cambios que les digo, ¿eh? Como que avanza, pero no avanza. Miren, baja de cuarta a primera, segunda, cuarta. Ahora recién está subiendo. Entonces como raro lo que hace ahí. Y por lo menos se siente el tema de cuando uno lleva peso y no alcanza a frenar porque el peso se lo lleva un poco. Así que hay que tener cuidado con eso. Para no quedar ensartado por los otros vehículos, mejor frenar un poco antes. Es como algo lógico en realidad. Si llevas peso. Sobre todo, bueno, aquí en el juego no va a ser tan realista, pero cuando uno lleva líquidos, vale decir una cisterna en la parte trasera, el movimiento del agua, del combustible, aunque uno no lo crea, te empuja, te llega. ¿Sí? Siempre de cuidado el manejo con cisterna. Miren, ahí había un letrero de velocidad y desapareció. Sí, de verdad que hay muchos detalles que hay que mejorar. Mucho. Al principio del juego la verdad que está muy verde. Bueno, y lo que le hablé en los videos anteriores, que los caminos de tierra, es como ir en un camino de asfalto, porque no tiene ningún movimiento extraño la cabina. Imagínense, con el volante que no se siente nada, es como nada. No hay ninguna diferencia entre un camino de tierra aquí y un camino como autopista. Sí, pues amigos, no sé. Yo por lo menos todavía no me atrevo a recomendar que compren este juego porque le falta mucho. Yo por lo menos, si fuese un espectador, me esperaría un poco. Lo pensaría bastante, la verdad, antes de gastar el dinero en este juego. Aunque tampoco es tan costoso comparado con otro, vale casi $30. Comparado con otro, eh, no es tan caro. Pero por lo mínimo que sea, ya sean 20, 30, $40 de momento, no se los puedo recomendar. Porque, como les digo, le falta mucho trabajo. El otro tema que arreglaron, que ahora que lo estoy viendo me acordé. Ahí en los puntos de la actualización. Sale que arreglaron el tema de la distancia, que al parecer la distancia no estaba correcta desde un punto a otro. Así que ahora supuestamente van bien. Yo no le veo la diferencia, pero según ellos sí hay diferencias.
suena el pitido, ¿cierto? Que indica, no en todos lados, ¿ah? Pero la velocidad. Exceso de velocidad. Ahí no alcanza a frenar tampoco. Aparte había un pare. Una señal pare antes de entrar al puente. Seguimos entonces. Vamos a hacer obviamente esta sola ruta. Ya que voy a tratar de seguir avanzando en la serie de este juego. De subir de nivel. Va a ir mostrando qué se puede hacer, obviamente. En algún punto llegar a cambiar el camión. Pero la verdad es que quiero ir mostrando cuando lleguen las actualizaciones. Esperar a ver algo otra que mejore todo esto. Como les digo, cuando mejore el tema gráfico, este juego va a ir súper bien. Pero debería. Ya lo informaron los desarrolladores que tienen la esperanza de llegar, en este caso por ejemplo en consola, en PS5 llegar hasta el 4K y en Xbox Series hasta los 1080. Así que esperemos que sea así, que cumplan su palabra. Bueno, miren, ahí pasamos de camino a tierra a asfalto y la sensación es la misma, no hay ninguna diferencia. Ahora sí yo estoy en no estoy en lo correcto y este juego sí se siente algo en el volante. Alguien que lo haya probado y me diga lo contrario, hágamelo saber. Porque si mal no lo recuerdo, alguien me comentó que el juego iba bien con volante. Ahora si a esto le llama bien, está un poquito alejado de la realidad. Aquí frena, miren. Miren dónde freno. Vamos a echar para atrás sin mirar porque, como les digo, hay que estar ahí pendiente del mando. Y esto el uso del mando lo voy a hacer hasta que nos tengamos que bajar. Aquí 25, 15, porque la curva es muy cerrada. Estoy tratando de usar el volante lo más suave posible. Como no tiene peso, no es como súper blandito. Y en esta carretera es súper lento.
Estamos llegando ya. Sí, ya por... Bueno, antes de llegar ahí, déjenme en los comentarios su opinión, qué piensa al ver este video del juego. Yo, como les digo, todavía no me atrevo a tirarme a la piscina y recomendárselos porque sería como poco transparente y poco leal con ustedes. Decirle, oye, no, si el juego va bien, cómpratelo. Miren, aquí en este camino como que hay un poquito más de movimiento de la cabina. El camino es distinto a los otros de tierra que hemos transitado. Bueno, aquí se ve el movimiento. El camino está en reparación. Claro, nosotros traemos asfalto líquido, así que es para esta construcción. Y aquí hay que meterse hacia allá. Las formas de estacionarse son súper fáciles. Empezó a sonar la guatita. No sé si me estacioné mal o bien. Yo creo que mala, porque no subió ninguna estrella. Tiene que ser seguramente hacia atrás, claro. Así que vamos a dar la vuelta. Vamos a hacerlo por último como corresponde. Uy, se viene pero hacia volado. Este camino está cerrado. Ah, no. Ya lo veía chocando ahí lleno con algo. La camioneta ve que yo voy moviéndome, igual sigue avanzando. Hay que atrapar con el remolque. Tengo como enganchar. No, una cosa de otra. A ver. Ahora se va a quedar ahí la camioneta. Me va a molestar por hacer la maniobra. 200 mucho, pero no voy a dejar de entregar el remolque por la camioneta. A ver si me toca la bocina. A ver. Me pasó por el lado. No se complica la vida. Ahora sí va a poder estacionar bien. Ahí sí. Está subiendo la estrella. Ahí está. Entonces nos bajamos. Ay, pero se olvidó poner freno a mano. Bueno. Ahora sí. Por lo menos de todo lo que han dado
se ha ido. Saben que este juego tenía un problema de sonido. Lo tenía, no sé si todavía lo tendrá. Esperemos que no. Sacamos los cables. Ya. Entonces ahora estamos listos. No lo desenganché. O sí. A ver. No sé si está desenganchado. Ahora podemos hablar con el capataz. Y estamos listos. $2.551. Misión completa. Y el remolque milagrosamente desaparece. Así que bueno, amigos, ya cumplí con lo que quería hacer, que era mostrarle el manejo con volante, darle las impresiones y ver qué traía la actualización de nuevo, pero como les digo, es poco lo que se ve, casi nada, así que eso. Me despido, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.